Para empezar, habremos de hablar sobre la repartición dialectal y geográfica, en este caso específicamente del Valle de Aosta. Pues bueno, como bien sabemos, el grupo italorromance vive más o menos en una realidad muy plurilingüe de imbricaciones lingüísticas causados casi por la convergencia de factores, de algunos factores concretos. Algunas de sus lenguas comparten por esta vecindad ciertas características pertenecientes a otras. En el Valle de Aosta este fenómeno es mucho más frecuente. El Valle de Aosta es una ubicación geográfica que colinda con otros países, por lo que el vínculo, más bien la vecindad con otras lenguas, influye mucho en las que ya estaban, por ejemplo, en el italiano o en el francés, lo que da resultado a los dialectos de los que hablaremos más adelante. Bueno, en el Valle de Aosta conviven dialectos del francés, del italiano y del alemán. En el siguiente apartado abordaré tanto la repartición dialectal como la geográfica, distribuidas en el siguiente orden. En primer lugar tenemos el italiano y el francés, luego tenemos el franco-provenzal, luego tenemos el dialecto piemontés y al último tenemos el dialecto Walser del alemán. Bueno, en el Valle de Aosta el idioma, digamos, dominante es el italiano. Los datos recogen la distribución de esta manera. Los jóvenes menores de 26 años conforman el 67% de los hablantes, los adultos mayores de 65 años conforman solamente el 13%, los titulados universitarios el 63% y quienes solo mantienen estudios elementales son el 10%. Los residentes en las ciudades de tamaño medio, o sea, ciudades de más de 2.500 habitantes, conforman el 76%. Y por último, las ciudades de menos de 500 habitantes son el 31%. Ok, uno de los dialectos que se forman, o una de las lenguas que se forman aquí en el Valle de Aosta, es el franco-provenzal. Digamos que es como la lengua del corazón. El franco-provenzal se habla en contextos más informales, en familia, con amigos, compañeros de trabajo, etc. Aunque recientemente, en la actualidad, el número de hablantes del patois del Valle de Aosta ronda como entre los 40.000, la mitad de esa cantidad hablan el franco-provenzal. La zona franco-provenzal del Valle de Aosta puede dividirse en dos grupos, los dialectos del Alto Valle y los del Bajo Valle. Luego seguimos con el piamontés, que el piamontés, un breve dato histórico, se extendió en el siglo XIX en la puerta del Valle Inferior, en la parte del Valle Inferior de la región. En 1830, 20% de su población hablaba esta lengua. Y actualmente se habla principalmente en el sudeste de la región, en el Bajo Valle, aquí en el mapa se puede ver un poco, donde sustituyó al franco-provenzal en Verres y en Pont-Saint-Martin. A mediados del siglo XX el piamontés se usaba en contextos muy concretos, casi como el franco-provenzal, solamente que aquí de una manera muy distinta. Para 1967, el 3,9% de los alumnos de primaria del Valle de Aosta hablaban piamontés con sus familias, pero en los años 80 solamente el 7% de hablantes afirmaba haber utilizado el piamontés en circunstancias familiares. Seguimos con el Walser de Alemania. Pues es interesante que el Walser, más bien como que un dialecto alemán, más bien un idioma perteneciente al dominio germánico, haya hecho una aparición, aunque breve, bastante interesante, bastante presente en tierra italiana. Bueno, originarios del Valais suizo, los hablantes de estos dialectos alcanzan unas 1.500 personas. Es mucho menos comparado a la cantidad de gente que habla, por ejemplo, piamontés o franco-provenzal, y pues ni se diga de italiano y francés, que el italiano y el francés son los dos idiomas, digamos, oficiales o dominantes de todo el Valle de Aosta. El Walserdeutsch del Valle de Aosta se divide en dos variedades: el Teach, hablado en los municipios de Gressoney-Saint-Jean y Gressoney-la Trinité, y el Deutschu, hablado en Isim. Ahí están los dos círculos rojos que más o menos indican en qué parte. Es una cantidad, digamos, espacial muy pequeña en comparación con el franco-provenzal, por ejemplo, que se divide en Bajo y Alto Valle. Pero bueno, los dialectos del Gressoney e Isim se caracterizan por la influencia y contacto léxico de las lenguas vecinas. Es más o menos lo que estaba diciendo al principio de la exposición. Bueno, así las palabras, por ejemplo, como
Mutshir, que perdonarán mi pronunciación, yo no sé hablar ninguna lengua románica. Bueno, Mutshir, Tredwar, Rido se consideran préstamos del francés o Gallup como préstamo del piamontés. Yo voy a hablarles sobre algunos datos sociolingüísticos, históricos y sobre algunos problemas que se han presentado a lo largo de el uso de las lenguas estándar. Y como ya veíamos con Bruno, la situación geográfica del Valle d'Aosta es bastante particular porque colinda con Francia y con Suiza. Esto ha hecho que el multilingüismo presente en el territorio se conforme de variedades lingüísticas como la galorrománica, la italorromana y también que cuente con estos patois como el germánico y que es el walser y el piamontés. Algunos de los principales problemas que el multilingüismo le ha traído al territorio, pues es la pérdida del uso de estos dialectos que son los patois, porque la gente en la actualidad prefiere utilizar o el francés o el italiano, porque son lenguas que tienen cierto prestigio. Hay que empezar a ver que el italiano ha alcanzado un mayor número de hablantes porque es la lengua usada por las oleadas migrantes de personas que llegan, por ejemplo, del sur o del centro de Italia. Por otra parte, igual socialmente ha adquirido más prestigio académico porque es el italiano la lengua sobre la cual se rigen las personas que cuentan con un título universitario, por ejemplo. Y por su parte tenemos al francés, que no pierde importancia porque su presencia en el territorio se registra más o menos desde la época protorrománica y se presenta en el sector de la vida pública, en el sector eclesiástico y todavía en el sector educativo. Esto nos va a recordar a los resultados de la encuesta que hizo la Fundación Chanot en el 2001, que dice que el 75% de los valdostanos prefieren hablar el francés como ellos lo llaman, ¿no? El buen francés o el francés común, que es este francés que se utiliza bajo contextos menos formales. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta la definición de lengua estándar y podemos decir que se entiende por lengua estándar a aquella que se usa bajo contextos formales y oficiales, como son pues la educación, los medios de comunicación, la religión, las leyes, etcétera. Pero en cuanto a la adquisición y formación de la lengua estándar, los registros de las encuestas en los últimos años indican que la población del Valle considera que llevan a cabo sus actividades lingüísticas, tanto pasivas como activas, más en italiano que en francés. Sin embargo, esto no fue así, porque si bien hasta 1460 la lengua empleada oficialmente en el territorio fue el latín, y fue como consecuencia de la evolución lingüística que se generaron diferencias entre los usos de la lengua que se prefería usar. Y bueno, hay que tener en consideración que aunque actualmente el italiano sea la lengua dominante en el territorio, hay hechos históricos que ponen en evidencia como antes de que la italofonía dominara el valle, el francés sí tuvo un papel primario porque, por ejemplo, siguiendo a Bauer, las raíces del francés están presentes desde la época protorrománica y durante la Edad Media. También hay que considerar que el valle se romanizó a partir del 25 a.C. y que también forma parte del área lingüística galorromana desde finales del siglo VI después de Cristo. Hay que agregar que también un dato histórico muy importante es que la historia lingüística del territorio estuvo ligada estrechamente con la historia de la Casa Saboya. La Casa Saboya fue parte de esta familia noble de Italia que tenía poder en Francia, en Suiza y también en Italia. Se fundó más o menos en 1300 y su fundador fue Umberto Biancamano. Eh, el fin de esta casa va a ser más o menos a mediados del siglo XIX con el régimen que tenía de Humberto II de Saboya. Y bueno, pues como esta casa tenía muchas influencias en el territorio valdostano, por ejemplo, a lo largo del siglo XVI hubo muchas leyes que van a modificar las instituciones que se regían tanto en latín y francés. Un ejemplo de esto es que en 1561, con el edicto de Rivoli, que fue anunciado por el duque de Saboya, Emmanuel Philibert, se decretó el reemplazo del latín por la lengua vulgar, o sea, la lengua vulgar el francés, con la cual pues la lengua francófona fue usada ya entre notarios, entre funcionarios, entre clérigos, y fue así que el francés comenzó a subir de nivel.
Y bueno, algunas de las fechas históricas relevantes, por ejemplo, es que a principios del siglo XVIII se van a fundar varios colegios en las aldeas que servían como centros de difusión de la lengua francófona. El colegio más popular fue el Colegio de San Benín, y también en 1848, con el Estatuto Albertino, se eliminaron la mayoría de los privilegios que tenían los valdostanos, y únicamente se les respetó pues el derecho de poder hablar francés. Y fue así que el italiano permaneció como una lengua oficial, nada más teniendo en cuenta que era muy importante llevar a cabo los asuntos políticos en italiano. Después, para 1859, estaba la ley Casati, que estableció la organización escolar y universitaria bajo un libre uso e instrucción educativa de ambas lenguas, o sea que los docentes podían elegir entre el francés o el italiano para enseñar, y los conocimientos iban a tener el mismo valor. Y fue muy importante que en 1861, con la unificación de Italia, va a ocurrir un cambio muy drástico en las variedades lingüísticas del valle, porque poco a poco el italiano se va a adentrar paulatinamente en los sectores comerciales, artesanales, jurídicos y entre otros. Y ya para hablar de fechas históricas más recientes a nosotros, a inicios del siglo XX, las funciones de las esferas lingüísticas se consideraban de manera que el italiano era una lengua para la industria, para la tecnología, para la vida citadina, a diferencia del francés, que el francés fue conservada como una lengua para el campo, para la agricultura. Y después, como consecuencia del fascismo que sufrió Italia, hubo un periodo que fue el periodo comprendido entre 1923 a 1926. En el Valle de Aosta hubo cambios muy feos y muy drásticos. ¿Por qué? Porque debido a la guerra, pues sufrieron muchas pérdidas, entre ellas la destrucción de estas escuelas en las aldeas de las que hablaba hace un momento, y también se ordenó el uso exclusivo del italiano en la vía judicial. Y fue muy curioso que también hubo cambios en la toponimia, porque se modificaron, aunque de forma temporal, los nombres de algunos lugares, ¿no? Que antes estaban en francés, después pasaron al italiano durante el fascismo. Y pues bueno, en tiempo de la posguerra ya se optó por elegir que estos carteles en las calles fueran bilingües. Después, para 1948, se reguló la legislación lingüística que favorecía la aplicación del francés en el valle, estableciendo que ambas lenguas tendrían que estar en los mismos niveles políticos, administrativos y educativos. Después de 1948 a 1980 se sigue haciendo esta lucha por el reconocimiento del francés, tanto que la Unión Valdostana exigió modificaciones del estatuto para concederle al francés el estado de lengua oficial. Pero esto no únicamente es algo del pasado, porque en años como el 2011-2013 se siguen haciendo estas peticiones y estas modificaciones en las constituciones lingüísticas para que el francés llegue a tener también un estatus, sí, de lengua estándar, pero que se le valide igual como se le hace al italiano. Y para finalizar puse estas imágenes que son del Colegio de San Benín, pues cuando era antes y después, y la imagen que está a color pues nos enseña un poco más sobre una de las piezas que todavía se conforman como originales de este edificio, porque en tiempos de la guerra pues la fachada del edificio sufrió grandes daños y pues actualmente se encuentra ya restaurada. Y en la siguiente imagen podemos ver un cartel en la calle que está arriba en italiano, abajo está en francés. Y esto se debe a la Ley Regional número 61, que fue dictada en 1976 y se dedica a la denominación oficial de los municipios y también protege a los toponimios locales. Pero por mi parte eso sería todo, y los voy a dejar con mi compañero, que va a hablar de las principales características lingüísticas. Bueno, yo les hablaré sobre las principales características lingüísticas y sus primeros textos. Bueno, lo primero que hay que ver es que esta división que más o menos marcaré para explicar sus características lingüísticas, entonces los dialectos nacidos en la fragmentación de la unidad latina se dividen en dos grandes grupos separados por un conjunto de isoglosas que representa el más importante confín dialectal italiano, conocido como la línea
Specia Rimini, donde al norte de esta vamos a considerarlo línea, Specia Rimini, se hablan los dialectos septentrionales, divididos en los dialectos galo-itálicos, los dialectos venetos, mientras que al sur de la línea Spezia Rimini se hablan los dialectos centromeridionales, subdivididos en los dialectos toscanos, dialectos centrales, dialectos alto-meridionales y los dialectos meridionales extremos. Bueno, comenzando con las características, hay que hablar que los dialectos del norte presentan la sonorización de las consonantes oclusivas sordas latinas en posición intervocálica. También que es característica de todos los dialectos septentrionales la degeminación de las consonantes dobles latinas en posición intervocálica. Abajo aparecerán algunos ejemplos de estas características que voy nombrando. Otra característica es que en los dialectos septentrionales la oclusiva velar sorda del latín se transforma en la fricativa alveolar sorda. Entonces, aparte de estos rasgos a todas las variedades septentrionales, algunas características distinguen los dialectos galo-itálicos y los venetos. Por ejemplo, que los primeros se caracterizan por el fenómeno de la labialización de las vocales latinas tónicas en sílaba abierta. Otra característica del área galo-itálica es la apócope o caída de las vocales latinas átonas finales de las palabras diferentes de la vocal baja central. Y entonces, a causa de esta amplísima caída de las vocales finales, son numerosas en los dialectos septentrionales las palabras que terminan con una consonante. Un rasgo típico del dialecto boloñés y también piamontés es la palatalización de la vocal baja central tónica en sílaba abierta, que se convierte en un diptongo AE, un sonido intermedio entre la vocal baja central y la vocal media anterior. Entonces, estos tres fenómenos de los que hablé, la labialización de las vocales tónicas, el apócope de las vocales átonas y la palatalización de la baja central, acercan los dialectos galo-itálicos al francés y al provenzal y han sido interpretados como un reflejo del sustrato céltico. Mientras que a diferencia de las variedades galo-itálicas, los dialectos venetos no poseen las vocales labializadas y conservan más las vocales átonas finales del latín, acercándose más a los toscanos. Entonces, ya habiendo explicado esta división, al sur de la línea Spezia Rimini se hablan las variedades centromeridionales, los cuales se dividen en 4 grupos: los toscanos, centrales, altomeridionales y meridionales extremos, en los que en general se basa en la producción de la vocal final de la palabra. Hay que hablar de que en los dialectos toscanos, hablados en la zona antiguamente ocupada por los etruscos, ocupan una posición aparte debido a algunos rasgos peculiares. Por lo que se refiere a las variedades centrales y altomeridionales, un fenómeno común es la tendencia a la metafonía, es decir, la modificación de la vocal tónica debido a la presencia de una vocal alta anterior o de una alta posterior. Un fenómeno muy antiguo cuyos resultados son diferentes de dialecto en dialecto. En muchos dialectos altomeridionales, la vocal final de la palabra se convierte en una vocal indistinta. Aquí la metafonía adquiere una función morfológica importante debido a que es la única manera para distinguir el género y el número. La metafonía ausente en el florentino y en casi todos los dialectos toscanos, así como en los dialectos meridionales extremos del Salento y de la Sicilia occidental y oriental, constituye un fenómeno característico, aunque no privativo, sobre todo en las variedades centrales y altomeridionales. Un segundo fenómeno común a los dialectos centrales y altomeridionales es la asimilación del grupo consonántico latino ND y NN, o una geminación de la consonante nasal alveolar.
aquí algunos ejemplos. Y entonces, pasando a considerar los dialectos meridionales extremos, uno de sus rasgos privativos es el vocalismo, que es distinto del toscano. Y otra característica, la última de este subgrupo dialectal, es la pronunciación de la lateral geminada doble L como una retrofleja articulada con el ápice de la lengua doblado hacia el paladar. Ahora, pasando a las noticias sobre sus primeros textos, hay que entender que la caída del Imperio Romano dio origen en varias partes, pero específicamente en esta área que había hablado al principio, es que se dio una fragmentación dando a dialectos latinos conocidos como vulgarismos, y fue ya para el siglo XIII en que comenzó a dar auge, se comenzó a dar una literatura, por así decirlo, en ese estilo vulgar. Podemos ver grandes figuras como Dante Alighieri, Francisco Petrarca, Giovanni Boccaccio. También hay que mencionar que en el caso de la Divina Comedia se decidió escribir ya en florentino, poniéndolo por delante del latín. Ahora, hablando del siglo XV, se dio, como todos sabemos, un regreso a la lengua literaria. Se volvió a revivir el latín como lengua literaria, y se ignoró, por tanto, el establecimiento del florentino como lengua de expresión. Ya para el siguiendo en el siglo XV, comienzan a aparecer obras en lengua vernácula con títulos o citas en latín, así como obras en latín donde se emplea la lengua vernácula con fines humorísticos o con un contexto regional determinado. Ya en 1455 se produjo la invención de la imprenta, y con ello se dio la posibilidad de una gran difusión, de una mayor difusión de distintas obras. Y lo dejo con mi compañero Bruno, que les va a hacer un análisis de un texto a partir de lo que hemos venido comentando. Para el siguiente análisis breve, escogimos un par de sonetos del Canzoniere de Petrarca, la cual es una obra representativa del canon literario italiano, y nos atreveríamos a decir que incluso es parte del canon literario universal, y una de las representantes principales del dialecto florentino, junto a la Comedia de Dante y al Decamerón de Boccaccio, quienes, por cierto, digamos que hicieron la concreción del idioma del italiano, y a partir de ellos se forma un paradigma para, digamos, la gramática del italiano. Para el primer análisis se usará el soneto 61, y para el segundo el 24, como ya hemos dicho, del Canzoniere. Vendetto sia il giorno, il mese e l'anno, e la stagione, e il tempo e l'ora, e il punto, e il bel paese, e il luogo ove io fui giunto da due begli occhi che legato m'hanno. E vendetto il primo dolce affano, chi evi ad esser con amor congiunto, e l'arco e le saete, on i fui punto, e le piaghe che infine al cor mi vanno. Vendete le voci tante che io chiamando il nome da mia nonna ho sparte e i sospiri, e le lagrime e il desio. E vendete sian tutte le carte, ov'io fa malacquisto, e il pensier mio, che è sol di lei, sì che altra non va parte. Bueno, algo que habríamos que notar principalmente del italiano y en general de las lenguas románicas, o sea, digamos, una característica panrománica es la cuestión de la evolución de la sintaxis. En latín normalmente tenemos esta mezcolanza de elementos sin una concreción sólida, en el sentido de que en el latín podemos tener esta combinación de elementos y poner el verbo hasta el final, el objeto en medio, el objeto al principio, el sujeto en medio, el sujeto al principio, y viceversa, y así consecutivamente.
A partir de la evolución, la sintaxis empieza a tener un orden un poco más, digamos, válgame la redundancia, ordenado. Hay una solidez. Y tenemos, por ejemplo, este modelo, este esquema del sujeto, sujeto, verbo y objeto para oraciones, digamos, normales no, pero digamos ordinarias. En el verso 8, por ejemplo, et le piague que, en fin, al cor mi vano, tenemos esta ordenamiento del sujeto, verbo y, sujeto, sí, verbo y objeto, que normalmente se presentan como he dicho, en varias de las lenguas románicas. Se l'onorata fronde che prescrive l'ira del ciel, quando il gran Giovetonna non mi avesse disdetta la corona, che suole ornar chi poetando scrive, era amico a queste vostre dive, le qua vilmente il secolo abbandona, ma quella ingiuria già lunghe mi sprona dall'inventrice delle prime olive, che non volle la polver di Etiopia sotto la più ardente sol, come io sfabilo, perdendo tanto amata gossa propria. Cercate dunque fonte più tranquillo, che il mio d'ogni liquor sostene in oppia, salvo di quel che lagrimando stillo. Ok, en este segundo poema, digamos que una de las principales características dialectales del toscano y del florentino es la pronunciación lateral germinada en L, doble L, como una retrofleja que se articula con el ápice de la lengua doblado hacia el paladar. Tenemos, por ejemplo, la palabra cuela, la palabra bolle, la palabra tranquilo, que normalmente tienen esta pronunciación más como una L, como pues aquí hemos dicho, lateral, como una retrofleja. Y luego tenemos una característica específicamente de la sintaxis italiana, que también tiene una, digamos, calidad de panrománico, pero normalmente se usa más en italiano que en otra, que es que permite un esquema adjetivo 1 sujeto más adjetivo 2. Por ejemplo, aquí hay un modelo que es una vecchia dos perduta, y en el verso 11 tenemos el perdendo tanto amata casa propia, que está como en una especie de sándwich.